En este video se va a explicar cómo construir un diagrama de equilibrio para una mezcla tolueno-benceno que se encuentra a una presión total de 1 atmósfera. Para resolver este ejercicio, primero tenemos que identificar cuál es nuestro componente más volátil. Aquel componente que sea el más volátil lo vamos a identificar con la letra A. Entonces, para eso ocupamos la temperatura de saturación, por lo cual vamos a utilizar el programa Thermosolver, que es este. Enseguida vamos a proceder a calcular la presión de saturación aquí. Aquí, como se identifica, se aprecia la ecuación de Antoine, la temperatura mínima con la que trabaja, así como la temperatura máxima, la presión de saturación, que puede ser en bares, milímetros de mercurio, atmósferas o PSI o pascales. También la temperatura de saturación, que puede ser en Kelvin, Rankine, Fahrenheit o grados centígrados. Nosotros vamos a trabajar con grados centígrados y en lugar de bares con atmósfera. Entonces aquí tenemos que identificar primero el benceno. Como sabemos es C6H6, entonces lo identificamos de manera rápida. Aquí está el benceno C6H6. Como mencionamos al comienzo del video, se va a trabajar con una presión total de 1 atmósfera, por lo cual aquí le ponemos 1 atmósfera y ya le ponemos en la solución. Nos arroja una temperatura de saturación de 80.103. Ahora procedemos a identificar la del tolueno, que es C7H8. C7H8. Que es esta, y de la misma manera que en el anterior le ponemos 1 atmósfera. Ahora solucionar y me da una temperatura de saturación de 110.63 grados centígrados. Como se observa, la temperatura de saturación del tolueno es muchísimo mayor en comparación con la del benceno, por lo cual mi componente más volátil sería el benceno, el cual sería mi componente A. Ya una vez que conocemos eso, procedemos a realizar mi diagrama de equilibrio. Para mi diagrama de equilibrio, yo voy a ocupar la ecuación de Antoine, que es esta. La ecuación de Antoine me dice que el logaritmo base 10 de la presión es igual a menos B entre C más T. A, B y C se sacan de unas tablas de Antoine y esas serían unas constantes. Aquí ya en mi libro de Excel, yo ya tengo el valor de mi constante A, B y C, tanto para el benceno como para el tolueno. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner mi valor de la temperatura, que va a estar en grados centígrados. Aquí voy a comenzar con la temperatura de mi componente más volátil, que en este caso sería la del benceno. Yo voy a comenzar con 80.06 y aquí voy a ir incrementando la temperatura. La puedo incrementar de 1 en 1, de 0.5 o de 2. Aquí yo lo voy a hacer de 1 en 1, que sería esta, más 1 grado centígrado, hasta llegar a la temperatura de mi componente menos volátil, que sería de aproximadamente 110. Aquí ya borro estos. Una vez que ya tengo la temperatura, ahora voy a determinar la presión de saturación tanto de A como la presión de saturación de B. Esta presión de saturación se va a calcular con la ecuación de Antoine, que ya vimos anteriormente. Entonces, como sabemos, es el logaritmo base 10 de la presión, que es igual a A menos B entre C más la temperatura. Por lo tanto, sería igual a 10 elevado a A, que en este caso va a ser 6.89272 menos B, que B va a tener un valor de 1203.531. Todo esto entre
mi componente C, que es de 219.888, más la temperatura, que sería en este caso la de 80.06. Y ya obtengo mi primer valor. Lo mismo va a ser para los siguientes. Ya únicamente lo recorro. Ya obtengo mis valores de presión. Igual va a ser para la presión de saturación del tolueno, que sería 10 elevado a, que en este caso va a ser 6.95805 menos B, que es de 1346.773, todo esto entre C de 219.693 más la temperatura. Ya lo resuelvo, hago lo mismo que se hizo en la anterior. Ahora, una vez que ya tengo tanto la presión como la temperatura, yo ya puedo identificar mi fracción tanto de A como de B en la fase líquida y en la fase gaseosa. Voy a comenzar con la fracción en la fase líquida. En la fase líquida la voy a identificar como X, XA para el benceno, y esa se va a determinar con la siguiente ecuación, en donde la presión, esta, la que se encuentra sin ninguna otra variable, es la presión total. Entonces aquí sería igual a mi presión total. Como se mencionó en un comienzo, la presión total con la cual vamos a trabajar es la de una atmósfera, pero como mis valores de A, B y C se encuentran en milímetros de mercurio, por eso yo voy a trabajar con 760 milímetros de mercurio, que es equivalente a una atmósfera, menos mi presión en B. Todo esto va a estar dividido en la diferencia de mi presión en A con mi presión en B, y ya esto sería igual para todos. Ahora, como sé, las fracciones se identifican de tal manera que al sumarse dos o más fracciones me tienen que dar la unidad. Entonces, en este caso, si yo sumo A y B, me tiene que dar igual a 1. Por lo tanto, para sacar B es 1 menos la fracción que ya obtuve en A. Y ya de esa manera obtengo mi fracción en B en la fase líquida. Para sacar la fracción en mi fase gas se obtiene con la siguiente ecuación, que es la fracción, en este caso la fracción de A en gas, que es igual a la presión de saturación en A por la fracción de A que se encuentra en el líquido entre la presión total. Entonces esto sería igual a mi presión en A por la fracción de ese mismo componente entre mi presión total, que es de 760. Ya todo esto se hace igual. Y ahora para mi fracción en B es 1 menos lo que yo ya obtuve en A, por lo que ya se mencionó en un comienzo. Y se hace lo mismo para todas. Ahora, una vez que ya tengo esto, yo sé que mi diagrama de equilibrio de un componente es la temperatura en el eje de las Y's y la fracción en el eje de las X. Entonces yo aquí me voy a insertar aquí en mi diagrama, y ahorita, como se aprecia, no aparece ningún eje porque todavía no le otorgo ningún valor a los ejes. Entonces le voy a poner en seleccionar datos, voy a darle en agregar. Aquí primero voy a poner lo de mi componente A y los valores de mi componente en A en la fracción que se encuentra en el líquido. De igual manera, los que se encuentran en el eje de las Y, que es la de la temperatura. Sería esta. Ahora voy a agregar también para mi componente A, pero ahora la fracción que se encuentra en la fase gaseosa. Los valores de esta fracción en la fase gas y los valores que quiero que tenga en el eje de las Y, que es la de la temperatura. Entonces sería así y ya le doy en aceptar.
Como se aprecia, yo ya voy a obtener mi gráfico. Aquí, como se ve, tengo todo este espacio que no me es muy útil, pero ya se empieza a apreciar mi diagrama de equilibrio. Ahora, este diagrama de equilibrio sería para el benceno, como ya lo mencionamos en un comienzo. Y ahora únicamente le voy a poner los ejes. Aquí en mi eje de las Y sería mi fracción tanto en la fase gas como en la fase líquida, perdón, como en la fase gaseosa. Y aquí sería la temperatura en grados centígrados. Y ya se comenzaría de esa manera. Igual aquí lo que podemos hacer es, para no empezar en cero, aquí le doy clic derecho en dar formato al eje y le puedo poner que comience como en 70. Ya le pongo que comience en 70 y ahora sí ya se empieza a ver un poco mejor la gráfica. Eso es para mi componente en A. Ahora, si yo lo quiero hacer para el B, lo hago de la misma manera. Lo que voy a hacer es dar clic en insertar, aquí en gráfico, aquí para crear uno nuevo. Ahora aquí en el gráfico le doy clic derecho, seleccionar datos, agregar. Primero nombre de la serie sería XB, que sería la del tolueno. Los valores que va a tener en XB, ya le voy otorgando los valores. Los que quiero que tenga en Y, que va a ser los de mi temperatura, que serían estos. Ahora sí, aceptar. Vuelvo a agregar el nombre de mi serie, que es en la fracción gas, los datos que va a tener en esa fracción. De igual manera, los que quiero que tenga en el eje de las Y, que van a ser los de mi temperatura. Y le doy clic en aceptar, aceptar y ya obtengo mi gráfico. Aquí también lo que podemos hacer es modificar esta parte. Le damos formato en eje y le ponemos de igual manera que comience en 70. Y ya de esta manera ya se empieza a apreciar un poco mejor el formato que va a tener. Le damos un poco de diseño aquí y aquí para identificar con cuál compuesto estoy trabajando, que sería, aquí como se aprecia, la de color azul va a ser la de mi fracción en la fase líquida y la del color anaranjado va a ser mi fracción en la fase gaseosa. Entonces sería mi fracción en la fase líquida, coma, mi fracción en la fase gas, y aquí se va a encontrar la temperatura, que sería la temperatura en grados centígrados. Entonces, de esta manera, yo ya tengo mis dos gráficas. Estas son mis gráficas de equilibrio. Una va a ser la del tolueno y otra va a ser la del benceno. Ahora, esta es la del benceno y esta es la del tolueno. Esta. Entonces, de esta manera, yo ya tengo mi diagrama de equilibrio con ayuda de Thermosolver para identificar cuál es mi componente más volátil y cuál es mi componente menos volátil, y con ayuda de Excel para de esta manera realizar las gráficas y ya obtener al final el diagrama de equilibrio. Y sería todo en este ejercicio.